Bien. Antes de la pandemia, ¿comprabas alimentos en línea como Rappi, Uber Eats? No, no lo hacía. ¿Y durante la pandemia compraste alimentos ¿Por Rappi? por Rappi, Uber Eats igual? Sí, sí, empecé a comprar más. De hecho, nada más en la pandemia he comprado ahí. Ok. ¿Y fue por necesidad o por gusto? Por necesidad. Bien, eso sería todo. Gracias. Antes de la pandemia, ¿comprabas alimentos por Rappi, Uber Eats o alguna otra Sí. plataforma? Sí. Sí. Ok. ¿Y durante la pandemia? También más. ¿Pero fue más o menos? Sí, más. Antes de la pandemia casi no. Ok. ¿Fue por necesidad o por gusto? ¿Antes? No, ahorita en la pandemia. Pues por necesidad. Ok. Sería todo. Gracias. ¿En línea? Sí, ¿Y durante la pandemia? también. ¿Fue por necesidad o por gusto? Por las dos, porque como cerraron muchos restaurantes que no podíamos ir, por eso empecé a pedir más. Ok. Sería todo. Gracias. Antes de la pandemia, ¿consumías alimentos en línea? O sea, como Rappi o Uber Eats. Sí, Rappi, las dos. ¿Y durante la pandemia? Todavía sigo consumiendo. ¿En la pandemia los consumiste por necesidad o por gusto? Por ambas, pero más por necesidad. Ok, sería todo. Gracias. Antes de la pandemia, ¿comprabas alimentos en línea? Como Uber o Rappi. No solía consumir eso, realmente no tenía la necesidad, entonces no. ¿Y durante la pandemia? Ahora sí, porque realmente el salir es como, pues no, entonces sí se dio la necesidad de pedir de que en Rappi y Uber. Ok, entonces fue por necesidad. Bien, sería todo. Muchas gracias. Antes de la pandemia, ¿comprabas alimentos en línea? No compraba nada, no. Ok. ¿Y durante la pandemia? Durante la pandemia sí compraba comida por necesidad. Ok. Antes de la pandemia, ¿comprabas alimentos en línea como Rappi, Uber Eats? Pues no tan seguido. No. ¿Y durante la pandemia? Sí, Sí. ¿Fue por gusto o fue por necesidad? por necesidad y comodidad. Ok. Sería todo. Gracias. Antes de la pandemia, ¿comprabas alimentos en línea como Uber Eats, Rappi? Así es. Sí. ¿Y durante la pandemia? También, igualmente. ¿Y en la pandemia incrementó? No, se mantuvo de la misma manera. ¿Se mantuvo? Ok. Sería todo. Gracias. Sobres. Antes de la pandemia, ¿comprabas alimentos en línea? Sí. Ok. ¿Y durante la pandemia? Sí, aumentó más la compra. Ok. ¿Y esas compras eran por gusto o por necesidad en la pandemia? Por gusto. Necesidad sí salíamos, pero por gusto más que nada. Ok, sería todo. Gracias. Gracias. Bien. Antes de la pandemia, igual, ¿comprabas alimentos en línea como Rappi, Uber Eats? Sí, ¿Y en la pandemia? sí, ¿Eran por gusto o por necesidad? por gusto. Bien, sería todo. Gracias. De nada. Antes de la pandemia, ¿comprabas alimentos en línea como en Rappi, Uber Eats? Sí compraba. Sí lo usaba esa aplicación.
¿Y durante la pandemia? También. En la pandemia fue por gusto o por necesidad. Más que nada por gusto, porque también consumo muchos alimentos. Ok. Sería todo, gracias. Antes de la pandemia compraba alimentos en línea como por Rappi o Uber Eats. Sí. Sí, compraba. ¿Y en la pandemia? También. ¿Y era por gusto o por necesidad? Por gusto. Bien, sería todo. Gracias. Antes de la pandemia compraba alimentos como por Rappi o Uber Eats. Sí, Ok. ¿Y durante la pandemia? también, ¿Era por gusto o por necesidad? por gusto. Ok, sería todo, gracias. Antes de la pandemia comprabas alimentos en línea como Rappi o Uber Eats. Sí. Ok. ¿Y durante la pandemia? Sí, también. ¿Fue por gusto o por necesidad durante la pandemia? Por gusto, yo creo. Ok, sería todo, gracias. Antes de la pandemia comprabas alimentos en línea como Rappi, Uber Eats. Sí. Ok. ¿Y en la pandemia? También. ¿En la pandemia fue por gusto o por necesidad? Por gusto. Bien, sería todo, gracias. Antes de la pandemia comprabas alimentos en línea como Rappi, Uber Eats. Sí, ¿Y durante la pandemia? también. ¿Fue por gusto o por necesidad? Por gusto. Por gusto. Ok, sería todo. Gracias. Antes de la pandemia comprabas alimentos en línea como Rappi o Uber Eats. No. ¿Y durante la pandemia? Sí. Sí, ahorita ya estoy comprando más. ¿Fue por gusto o por necesidad? Por las dos, por antojo y también por necesidad de que sea algo como que rápido y accesible. Antes de la pandemia compraba alimentos en línea como en Rappi o Uber Eats. Sí, ¿Sí? ¿Y durante la pandemia? más si anteriormente lo compraba un 30%, ahorita con la pandemia fue un 80-90%. Pero aumentó. ¿Fue por gusto o por necesidad durante la pandemia? Por necesidad. Ok. Y a todos, muchas gracias. ¿En línea? O sea, como Uber Eats, Rappi. Sí, no mucho, pero sí. Ok. ¿Y durante la pandemia? Sí, mucho más. ¿Fue por gusto o por necesidad en la pandemia? Yo creo que por ambas, pero más por necesidad. Ok. ¿En la pandemia comprabas productos en línea? Sí. Ok. ¿Y durante la pandemia? Sí. ¿La pandemia fue por gusto o por necesidad? Por necesidad. Ok, sería todo, gracias. Antes de la pandemia compraba alimentos en línea como Rappi o Uber Eats. No. ¿Y durante la pandemia? No, tampoco. Ok, sería todo. Muchas gracias. Gra- Antes de la pandemia comprabas productos en línea de alimentos, así como Rappi o Uber Eats. Sí, Sí. Ok. por Rappi. ¿La pandemia? ¿Mande? ¿En la pandemia comprabas productos también? Creo que de vez en cuando, o sea, no tan frecuentemente, como una o dos veces, yo creo. Muy poquito. Ok, sería todo. Gracias. Antes de la pandemia comprabas alimentos en línea como en Rappi o Uber Eats. Sí, ¿Y durante la pandemia? también. Más. ¿En la pandemia fue por gusto o por necesidad?
Fue por gusto. Ok. Sería todo, muchas gracias. Gracias. Ya, ¿comprabas alimentos en línea como Rappi o Uber Eats? No. ¿Y durante la pandemia? Sí. Ok. ¿En la pandemia fue por gusto o por necesidad? Por gusto. Ok. Sería todo, muchas gracias. Antes de la pandemia, ¿comprabas alimentos en línea? Antes de la pandemia. ¿Has comprado alimentos durante la pandemia? ¿En línea o normal? En línea. ¿Fue por gusto o por necesidad? Por necesidad. Ah, bueno. Gracias. Sería todo.